El gobierno se encuentra discutiendo y ajustando los detalles de la próxima rendición de cuentas que deberá entregar al Parlamento antes del próximo 30 de junio. Por ahí se dice que la seguridad y la educación serán prioridades. De hecho, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que no habrá gasto cero. ¿Cómo se para la oposición ante esta situación? ¿Qué reclamos tiene para hacer el Frente Amplio? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Es natural que los distintos sectores quieran, distintos sectores políticos quieran tener algún aumento de gasto por aquí y por allá de acuerdo a sus sensibilidades, y lo hemos escuchado. De hecho, yo cada vez que llamo a la ministra de Economía para que afloje. Ahora, hay que ser responsable. De nuevo, déficit heredado, desempleo, etcétera, etcétera, más pandemia, y bueno, el país está en crecimiento, el país ha recuperado algunas cifras que son cifras humanas, atrás de esas cifras hay seres humanos que están mejor que la antes de la pandemia y vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Paso a la pregunta tuya. No hay definición al respecto, yo veo difícil que sea una rendición gasto cero. Les quiero hacer acordar de la rendición pasada. Cuando a mí se me preguntaba si iba a ser una rendición gasto cero, yo contestaba, básicamente sí. Pero, que es la palabra más complicada del idioma español porque te cambia todo el principio. Pero vamos a hacer un esfuerzo en primera infancia. Y se invirtieron, o se van a invertir, 50 millones de dólares en primera infancia. Entonces, para ir situándonos cómo puede venir la mano no es que abrimos la canilla para todos lados, porque la cosa no está como para abrir la canilla, seguramente haya lugares que podemos focalizar un gasto para tener una mejora, y vuelvo a tu pregunta más temprano, sobre todo, básicamente, en tema de la educación. Y vamos a hablar de estos y otros temas esta noche aquí en Lado B con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. Senador, ¿cómo anda? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Wilmar? Bien. Un gusto estar por acá. Bueno, un gusto recibirlo por acá. El presidente, ahí lo veíamos, ¿no? Esas declaraciones tienen un par de semanas, de gasto cero. Habló de abrir la canilla, pero no del todo, de focalizar algunos temas. En la introducción yo mencionaba educación, seguridad. ¿Cómo se para el Frente Amplio? ¿Qué lectura hace de esta situación? Yo creo que hay temas que no resisten análisis. O sea, el Uruguay desde el segundo semestre del año pasado está en desempeño económico por encima de la prepandemia. O sea, la economía uruguaya, bueno, el último año móvil cerrado de exportaciones es un año récord, Entonces, la pregunta que uno primero tiene que hacerse es si, bueno, ¿cómo en una situación de récord de exportaciones, de un desempeño de la economía por encima de la situación prepandemia, el ajuste, que es un ajuste muy duro, que golpea a la inmensa mayoría de los uruguayos y las uruguayas, que está ubicado en rebaja de salario y jubilaciones, se sostiene? Porque el primer componente, yo creo que el principal de la política económica es, hay una política que hizo un sacrificio muy duro sobre la base de rebajar salarios y jubilaciones. Entonces, la primera reacción que uno tendría que tomar es decir, bueno, ¿cómo se conviven estos dos mundos, ¿no? Porque durante un tiempo largo, cuando el Frente Amplio nos tocó ser gobierno y mostrábamos números que eran de desempeño muy importante en algunas cifras, reducción de la pobreza, incremento del salario real, aumento de la formalización, aumento de la inversión en el presupuesto educativo, transformaciones profundas en la matriz energética o de telecomunicaciones. Nos decían, bueno, pero ustedes están en una situación económica que la bonanza económica les permite lograr esos resultados. Y esto, si uno mira los 15 años de gobierno del Frente, algunos años sí, hubo años de muy buenos precios de los principales productos que exportamos, algunos años no. Hubo años de mucha dificultad, crisis económica 2008-2009, o en el 2014 o 2015, una caída de las dos economías vecinas que siempre fueron muy influyentes. Tanto fueron muy influyentes que no registra antecedentes la historia económica uruguaya que cayendo Argentina y Brasil, Uruguay no cayera en recesión acompañando el desempeño de las dos economías vecinas. Pero bueno, si tomamos el mejor año de los 15 años de gobierno del Frente desde el punto de vista de las exportaciones y precio de los commodities, ese año queda pálido con los últimos 18 meses de exportaciones. Entonces, bueno, es necesario que la política económica tome medidas
para que ese desempeño económico se visualice en un escenario donde no haya recorte del presupuesto educativo, no haya recorte del presupuesto de vivienda, no haya recorte de salario, no haya recorte de jubilaciones, porque si no, simultáneamente a que tenés ese desempeño económico hay un deterioro social. Hay uno que ya no se rescata, ¿no? Porque a veces cuando uno reflexiona acerca de la recuperación del salario parece que nada se perdiera, pero un ejemplo suponete que tú ganaras 30.000. Te digo, bueno, mira, el año que viene vas a pasar a ganar 20. Y el otro también vas a ganar 20. Pero no se preocupe, amigo, porque dentro de 2 años vas a volver a ganar los 30. Entonces usted no perdió nada. Me vas a decir, bueno, pero ¿y estos 2 años entre medio que estuve perdiendo todos los meses? ¿Quién me los devuelve? O sea, ese deterioro que ya se sufrió por la rebaja de salarios, por la rebaja de jubilaciones, por el recorte de presupuesto en la educación y en vivienda, ese deterioro es notorio, ¿no? O sea, lo nota la gente cuando tiene que salir a la feria a comprar algo. Bueno, nos parece que este es un escenario de rendición que tiene que pegar un cambio porque no resiste esta doble comparación. Un segundo elemento que justo me dio pie la referencia que hacía el presidente recién, es decir, acuérdense de la rendición pasada. Bueno, nos tenemos que acordar de toda la rendición pasada, que tiene un dato curioso. Uno de los elementos más polémicos de la anterior rendición de cuentas fue qué hacíamos con colonización. Es más, si uno tiene que ubicar dónde estuvieron las mayores movilizaciones, reclamos y hasta debate político, entre otras cosas porque una parte de la coalición que nos gobierna, yo de memoria recuerdo a Cabildo y algunos legisladores del Partido Nacional, no estaban dispuestos a completar un recorte de recursos a colonización, que ya había sufrido en el presupuesto el recorte de la mitad de los fondos para compra de tierras, unos 15 millones, y en la rendición de cuentas se le recortaban otros 15 millones de dólares, que eran básicamente para generar el fideicomiso para asentamientos. Se puso ese debate. También un debate, un paréntesis acá, sin historia de que ya se había recortado el presupuesto de vivienda el año anterior y que si no se recortaba no era necesario liquidar los recursos de colonización. Pero este es un momento para reflexionar acerca de lo que pasó en la discusión económica de hace un año. Y hubo un conjunto de sectores sociales, pequeños productores, que reclamaban, bueno, que no me liquides al Instituto de Colonización. Y también con memoria, porque es cierto que la gestión de los partidos tradicionales al frente de colonización siempre fue muy austera a la hora de la compra de tierras. Para ponerte un dato, del 85 al 2004, el promedio de hectáreas adquiridas por año de colonización fue de 1.400 hectáreas. Y trepó a unas 10.000 hectáreas en los gobiernos frente amplistas. Después de una polémica larga se llegó a que se encontraban recursos para colonización en una formulación curiosa, porque en vez de darle 15 millones de dólares a colonización, la formulación decía hasta 15 millones de dólares. Y la polémica fue, bueno, pero hasta 15 es como, contrato un trabajador y digo, usted va a cobrar hasta 15.000 pesos. Y bueno, en hasta 15.000 pesos puede cobrar 12, 13, 10, es hasta 15, 5 sería hasta 15. Es más, 0, pagarle, entraría, por el ridículo, ¿no?, en el hasta 15. Entonces pedimos que se redactara de manera distinta, no logramos acuerdo, y pasó un año. Y del hasta 15 millones de dólares se invirtió ni 10, ni 5, ni 3, 0. Entonces también la rendición de cuentas es un momento para discutir, decir, bueno, el debate político que tuvimos el año pasado sobre esto, donde se ponía el grito en el cielo respecto a que de ninguna manera se pensaba de financiar colonización y quienes opinábamos que esta redacción abría paso a la discrecionalidad, lo hacíamos porque éramos mal pensados con respecto a los compromisos políticos que se estaban ejerciendo. Ahí también es un momento para rendir cuentas ahora. Pero en síntesis, nosotros creemos que no se tolera más la rebaja salarial que se sufrió estos 2 años y medio, no se tolera más la rebaja de jubilaciones que acompañó esa rebaja de salario porque se ajustaron las jubilaciones en el mínimo posible, o sea, la Constitución mandata que no se puede ajustar por abajo de índice de salario, pero no obliga a que no las coloques en el nivel de la inflación. Bueno, en este caso no hubo sobre las jubilaciones ninguna decisión. Esto llevó a que cada jubilado promedio perdiera 500 pesos por mes cada mes durante todo este periodo. Y nos parece que son los temas centrales, ¿no? Es decir, bueno, hay que tomar medidas porque el crecimiento económico solo no derrama si no hay medidas que logren impulsar ese derrame. Ahora, justamente, ¿no?, de crecimiento económico. Hace 20 días la ministra fue interpelada por el Frente Amplio
Después, en conferencia de prensa, ella destacó el crecimiento económico del país, dijo que se estaban aplicando medidas concretas para la población vulnerable y también habló de la creación de miles de puestos de trabajo. ¿Cómo tomás ese análisis que hace la ministra? Mirá, si hay un dato que se maneja mucho que es el porcentaje de desempleo. Que es el porcentaje de desempleo es un dato que puede ser engañoso, porque ¿qué mide el porcentaje de desempleo? La cantidad de gente trabajando con respecto a la cantidad de gente que sale a buscar trabajo, no de la población económicamente activa. Entonces, lo que pasó en el Uruguay en el último tiempo es que hay menos gente saliendo a buscar trabajo. Ese es el factor principal que ha llevado a que el porcentaje de desempleo, no es que hay más cantidad de gente ocupada, salvo en los momentos críticos de la pandemia. Yo miraba un planteo que hacía el ministro de Trabajo estas horas, ¿no? Decir, bueno, pero el porcentaje tal. Si uno toma el último trimestre, que es de los peores de los gobiernos, el último trimestre del gobierno Frente Amplio, el trimestre del verano, digámosle, enero, febrero, marzo del año 2020. La tasa de empleo, que es la cantidad de gente trabajando, la tasa de empleo era 57,2. La tasa de empleo de este último trimestre es 57,3. O sea, la variación en torno a la cantidad de gente trabajando es una variación insignificante. Ahora, el empleo no es solo un problema de la cantidad de empleo, porque hay otros componentes que agregan con respecto al empleo. Esa cantidad de gente trabajando está trabajando con mucho menos salario que el que tenía hace 3 años atrás. O sea, lo pagó con rebaja salarial y con un indicador en el que era de los centrales cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, que a veces no lo logramos instalar en el debate político. Todo el mundo se acuerda de la miseria que se vivió acá en el 2002, 2003, 2004, la crisis, y uno a veces tiende a asociar la pobreza al desempleo. Así, bueno, está muy pobre, y es cierto, porque tuvimos tasas de desempleo que fueron del 14, del 15, hubo algún mes de 18, 19% de tasa de desempleo. Entonces uno en general asocia desempleo a pobreza. Ahora, cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, el desempleo explicaba una parte de la pobreza. Tanto es así que de la población ocupada, 1 de cada 4 trabajadores, o sea, un 25% de los trabajadores ocupados, no desempleados, estaba bajo la línea de la pobreza. O sea, la pobreza era explicación del desempleo, la precariedad, pero también de salarios que eran raquíticos, de ausencia de negociación colectiva, de una política salarial muy contractiva, de un salario mínimo que era el más bajo de América Latina. A veces nos olvidamos. Siempre recuerdo un compañero nuestro, justo ahora que estamos en la conferencia anual de la OIT, que cuando va a la OIT y habla del salario mínimo en el Uruguay y dice el salario mínimo es $40, ¿no? Lo llamaron de la versión taquigráfica a decir, hay un error, se equivocó, no, le faltó, es 140, es 240, no, $40. Ese salario mínimo y esa política salarial y esa forma de abordar la relación laboral ubicaba que 1 de cada 4 trabajadores ocupados estaba en la pobreza. Con los gobiernos Frente Amplio esto no desapareció, pero se disminuyó notoriamente. Tanto es así que en el 2019 teníamos un 4 y algo por ciento, 4,6, 4,7% de trabajadores que a pesar de estar ocupados estaban bajo la línea de la pobreza. Pero no hay duda que es un indicador que bajó de manera sustantiva. Estos 2 años, dentro de las novedades que nos trajo, es que esta tendencia se quebró y empeoró. Y ya el año pasado estábamos en torno de 7% de trabajadores que, a pesar de estar ocupados, están bajo la línea de la pobreza. Entonces, como que hay que mirar todas las dimensiones del fenómeno para decir, bueno, la política económica en lo salarial, en las inversiones, tiene que tenerse en cuenta a la hora de valorar, esta es nuestra opinión, fue la opinión en la rendición de cuenta pasada, que un conjunto de ajustes, de ahorros, no salen muy caros. O sea, un conjunto de ahorros que se decidieron tomar en materia de... O sea, lo que ahorrás en inversión en vivienda lo terminás pagando en precarización de las condiciones de vida de la gente. No hay duda. Uruguay pasó de 850.000 hogares que no tenían dificultades desde el punto de vista de la vivienda a trepar a 1.100.000 hogares que no tenían dificultades. Eso tuvo que ver con niveles de inversión, insuficientes, pero con niveles de inversión. Deteriorás la inversión en vivienda, estos indicadores se resienten. Deteriorás la inversión en educación y pasa lo que hoy se ve. Menos grupos, más alumnos por clase, peor desempeño educativo, deterioro de la condición educativa, aumento de las repeticiones. O sea, ya del año pasado tenemos una primera señal que nos tendría que preocupar. Gurises que se forman y no tienen horas, y ese no es solamente un problema individual, o sea, es un problema individual, pero es una señal para todos los que están estudiando. Si estoy siguiendo una carrera,
intentando formarme y después que me formo no tengo horas. Científicos que tienen que pensar si siguen o no siguen en el país porque se cierran becas o cursos en la ANI. O sea, como que hay un conjunto de medidas que hay que mirar cuánto nos cuesta ese ahorro. El año pasado en la rendición de cuentas se decidió ahorrar por encima de la propia regla fiscal. O sea, se ahorraron 300 millones de dólares más. ¿Y ese ahorro quién lo pagó? Bueno, en salario 180 millones de dólares. O sea, si uno mira después de dónde salió, bueno, del bolsillo de Juan Pueblo. O sea, no hay error. En una política económica que tuvo dos características. Una, que estuvieron bien por fuera de lo que fueron las promesas electorales. Una, golpear salarios y jubilaciones, y otra, recaudar más de impuestos. De manera, o sea, ingeniosa, ¿no? Pero si yo cambio las franjas del IRPF, el IAS, ¿no? Cambio la forma en la que se ajustan estas franjas. Y ese cambio no es neutro. No es un cambio neutro, es un cambio que me permite recaudar 50 millones de dólares más. Y esos 50 millones de dólares de mayor recaudación de un impuesto, ¿lo pagan los trabajadores? Bueno, aumenten impuestos, ¿no? O sea, tomé una medida que recauda más de un impuesto que pagan los asalariados y los jubilados de ese impuesto, ¿cómo que? Bueno, miren, tiene bigote, dice miau, anda por los tejados, caza ratones, o es un gato, ¿no? Pero, sin embargo, no admiten que esto implica un cambio impositivo, mayor presión fiscal y aumento de tasa. Ahora, el gobierno ha prometido reducir el IAS y el IVA para el año próximo, ¿no? Claro, lo que tenemos ahora es un hecho. O sea, el hecho concreto es, modificaste la franja para recaudar más de IAS y IRPF. Y modificaste la forma de descuento del IVA para recaudar más de IVA. ¿O es una medida técnica también neutra el hecho de que tenías un descuento del 4% con las compras en débito y ahora tenés un descuento del 2%? Medidas que tienen que ver, lo mismo con el IMESI, medidas que tuvieron que ver con incrementar la recaudación. Y de hecho, hay un dato que es objetivo, la presión fiscal se incrementó, y se incrementó por estas medidas. O sea, hay una lógica de recaudar más. O sea, ¿quién financió estos 50 millones de dólares más que nosotros votamos para incrementar las políticas de la infancia? Bueno, lo financiaron asalariados y jubilados. Entonces, lo que tenemos que discutir, y yo creo que es parte de la reflexión, ¿qué piden los trabajadores públicos? Y son muy moderados en lo que están pidiendo. Están pidiendo que en un periodo de gobierno donde la economía va a estar en el 2024 20 puntos por encima de lo que estaba en el 2019, o sea, 20 puntos más, la economía va a crecer 20 puntos más, no están pidiendo siquiera participar de ese crecimiento de la economía. Están diciendo, garantícenos el nivel salarial que teníamos en el 2019. ¿Cómo se puede explicar? O sea, con sensatez, que en una economía que va a estar 20 puntos por arriba, una recaudación que va a estar 20 puntos por encima de lo que estaba en el 2019, siquiera puedo empatar con los salarios del 2019. Bueno, es una forma de expresar que elegí quién gana y quién pierde. O sea, elegí, hay sectores sociales que son los que van a perder, los que están perdiendo desde el punto de vista de que pagan con su esfuerzo, desde el punto de vista del deterioro de la condición social. Los indicadores de la capacidad de consumo de los hogares nos tendrían que poner los pelos de punta. El deterioro de indicadores tan sensibles, como informa la Cátedra de Nutrición, como el incremento de la inseguridad alimentaria, tanto la global como la severa, nos tendrían que interpelar, porque sabemos que además la población que está más afectada ahí son los niños. Estamos trabajando en una iniciativa para ampliar la cuestión de los comedores escolares durante todo el año y CAIF a los efectos de decir, bueno, tenemos que garantizar cuestiones básicas, porque ¿cómo puede ser que, repito, en el mismo momento en el que estoy anunciando récord de exportaciones, récord de crecimiento económico, récord de derivados financieros en el exterior, récord de depósito, esta situación, que no se resuelve solo con medidas puntuales focalizadas, sino atendiendo cuestiones estructurales, yo creo que salarios, jubilaciones, inversión en vivienda, presupuesto educativo, son claves para revertir una orientación económica que no tiene en cuenta, o sea, las cuentas no cierran porque están cerrando con grandes mayorías de nuestro pueblo afuera. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. En un minutito, seguimos aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. La seguridad es un tema que está presente, ¿no? Venimos de un intercambio intenso en el Parlamento con la comparecencia del ministro Luis Alberto Heber. El gobierno toma en la rendición de cuentas la seguridad como prioridad. Se habla de destinar más recursos, entre otras cosas, por ejemplo, para aumentar el sueldo de los policías. Hay un reclamo, de hecho, de algún sindicato policial en estas horas que apunta precisamente a eso. Y en ese intercambio que se dio en el Parlamento hubo un cruce de acusaciones. El gobierno que acusaba al Frente Amplio por lo que no hizo en los 15 años y el Frente Amplio, en cierta medida, pidiéndole que se haga cargo de lo que está pasando hoy. ¿Cómo es esa discusión que se está dando y cuál es el diagnóstico que tenés con respecto? Dos planos. Los policías son los que más perdieron salario, eso es evidente. Tienen un porcentaje de caída todavía superior al de los demás funcionarios. O sea, el discurso del apoyo a la policía parece no incorporar la cuestión salarial. Segundo, nosotros teníamos dos planos de la interpelación que es muy difícil desarrollarlo. Uno que es político, que es decir, bueno, hace 4 años cuando se interpelaba al ministro del Interior, en un año donde las muertes por ajuste de cuenta habían trepado de un 29% a un 58%. O sea, en el año 2018 eso fue lo que pasó, o sea, de las muertes en general, el peor año en homicidios del Uruguay, que fue el 2018. O sea, cualquiera de estos 2 años son peores que todos los demás años del Frente Amplio. Pero tuvo ese año 2018 que fue el peor de todos. Bueno, era parte de la explicación que da el ministro Bonomi, es este salto, ¿no? Si, bueno, teníamos apenas, para decir los números gruesos, 3 de cada 10 muertes que tenían que ver con ajuste entre bandas criminales, ya tenemos el doble. O sea, si uno despejaba ese número de homicidios que se daban por ajuste de cuenta, la situación de los homicidios no había tenido un cambio demasiado sustantivo. Y ahí la reacción de todo lo que era oposición ahí, que hoy es gobierno, fue virulenta. ¿Cómo van a poner muertos clase A y muertos clase B? ¿Cómo van a hablar del narcotráfico? ¿Cómo puede ser? Fue muy dura, pero todos, del hoy presidente de la República, ministro de Defensa, del mismo Heber, de ninguna manera se podía incorporar a este debate esta cuestión. Este último año móvil, no mayo, año móvil, que están en torno a los 360 homicidios, es de los años más altos de la historia del Uruguay, y que viene de un crecimiento, es muy curioso porque ellos sostienen que la pandemia no tuvo nada que ver, pero el año anterior, donde hubo pandemia y falta de movilidad, hubo como 70 homicidios menos, ¿no? Entonces te voy a decir, bueno, ¿qué pasó? Si la pandemia no tuvo ningún, comparando los mismos periodos de este gobierno, sin cambio de gobierno. Bueno, y la explicación política que dan fundamentalmente es, bueno, esto pasa que las bandas criminales se están enfrentando. ¿Cuándo? El porcentaje de muertes que se dan por ajuste de cuentas es de un 40%, no del 60% que era en el 2018. Había una discusión que era política, es decir, bueno, nos están resistiendo archivo con la explicación. Pero el debate que tenemos no es este, es que precisamos un abordaje de la seguridad que no esté enfocado desde la policía, el operativo y el Ministerio del Interior. O sea, la violencia en el mundo, América Latina es la región más violenta del mundo porque es la más desigual, porque es la que tiene mayor segmentación territorial. Entonces, pensar el problema de la violencia tiene que ver con educación, cultura, vivienda, o sea, con un conjunto de miradas que van bastante más allá de los operativos de la policía. Salud, o sea, 1 de cada 10 personas que tiene consumo problemático tiene asistencia, 9 no. ¿Y qué pasa con esa parte de la población? ¿Es un problema de la seguridad pública o es un problema de la salud pública? Bueno, creo que tenemos ahí un enorme desafío de encararlo como un problema de la salud pública. O sea, hay parte del debate, de la pista de la discusión, que es bastante más amplio que esta. O sea, ¿cuál va a ser la política criminal? Sí es un debate de la policía. La política criminal va a ser concentrarse en el narcomenudeo o concentrarse en inteligencia financiera para las movidas económicas de las grandes corporaciones criminales. ¿Cuál va a ser el centro de la investigación y la política criminal? Vamos a resolver el problema de la seguridad con una población carcelaria de 400 personas cada 100.000 habitantes. Seríamos un caso inédito en el mundo. O sea, los países con menos niveles de violencia, los países que tienen 0,7, a lo sumo 1 homicidio cada 100.000 habitantes, o sea, 10 veces menos que el Uruguay, tienen 50, 60 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Si no entendemos que un sistema carcelario gigante es infinanciable, pobre desde el punto de vista de los recursos educativos, pobre desde el punto de vista de las posibilidades de rehabilitación. A ver, el Frente Amplio en esto tuvo sus problemas. Lo decíamos en la interpelación. O sea, terminamos la gestión del gobierno y apenas un 27% de la población carcelaria estaba en condiciones de rehabilitación. Y ese es un dato que nos interpela. Ahora, si ese dato nos interpela, y hay que reconocerlo, o sea, el 73% de la población carcelaria sin condiciones de rehabilitación,
en 2 años de gobierno de la coalición, este 27% se redujo a un 10%, a un 11% el primer año y a un 10% este. Entonces, si estamos incrementando la cantidad de población carcelaria y a la vez reduciendo la cantidad de población carcelaria esa incrementada que está en condiciones de rehabilitarse, uno podría decir, ¿qué puede salir mal? Bueno, vamos rumbo a un colapso. Ahora, tomo eso, ¿no? Si tomo eso y veo que el Frente no pudo, porque ahí estás haciendo autocrítica, este gobierno no está pudiendo, o sea, lo lógico sería apuntar a una política de Estado y tratar de, entre todos, dejando lo partidario de lado. Sí, no hay duda. No solamente, pero están dadas las condiciones, no solamente de Estado, sino una política que dialogue con la comunidad científica. Porque pero en estos temas hay, sí, no hay duda, fue parte de lo que dijimos el otro día. Hay un divorcio enorme entre... Si uno mira los principios de Naciones Unidas sobre cómo tratar el tema de las adicciones complejas, bueno, nos dicen, hay que hacer todo lo que no se está haciendo acá. O sea, tenés que tratar de que la cuestión penal sea la última ratio y abordar una cuestión de salud. Y acá acabamos de resolver en la LUC que si alguien cae cuestión de adicciones, no solamente va a tener una pena, aunque sea un delito no violento y sea primario, de 4 a 15 años, sino que además no va a poder reducir pena por trabajo y estudio. O sea, está generando una condición que después es casi de camino sin salida. Entonces, ese paradigma que fracasó en los países que lo llevaron hasta la última ratio. El caso de Estados Unidos es el más claro. ¿En qué se transformó? O el ejemplo de Texas dentro de Estados Unidos, que el comisionado de cárceles lo coloca con mucha claridad. Entonces, la interpretación tuvo 2 costados. Una, no resistir archivo. Otra, el manejo de la información. O sea, una semana después de un referéndum que tuvo como centro político la discusión de la LUC bajando los delitos, se nos informan datos oficiales que crecieron los homicidios un 30 y pico %, ¿no? Está bien. Otra, lo que se decía ayer. Eso es parte de lo que hay que... Es evidente, parte del debate político que tenés. Pero lo más importante es lo otro. Es decir, bueno, ¿cómo se sale de esto? ¿No? Y el salir de esto requiere muchísimo acuerdo porque después precisás muchísimos recursos y paciencia. Ninguna medida de la violencia va a tener resultados de un lunes para un martes. Ninguna. O sea, el que promete eso es un demagogo. El que sale a decir, mira, no, esto se resuelve ya, que es parte de lo que se hizo durante mucho tiempo, alcanza con decirle a la policía, vamos y vamos. O sea, los problemas estructurales de violencia que tienen múltiples causas, que tienen factores muy complicados, que requieren medidas en todas las dimensiones. Yo poníamos un ejemplo el otro día, que solamente como muestra, ¿no? El Grupo Sonantes es un convenio entre el SODRE, la Facultad de Bellas Artes, soy de la Universidad de Arte, y el Ministerio de Educación y Cultura. Claro, lo que hacía llevar docentes a tocar instrumentos a los barrios más carenciados. A ver, participaban 3.000 personas en esto, en todo el país. Y en algunos barrios que están muy complicados, dar una respuesta desde lo cultural parece que no tuviera nada que ver con el tema de la violencia, pero va forjando comunidad. Se discontinuó el año pasado porque fue de las cosas que entró en el ajuste y en el ahorro, ¿no? Insólito, porque eran 2 pesos. Ahora, o vamos a una mirada integral que incorpora todas las dimensiones, que incorpora las adicciones, que incorpora la salida laboral, que incorpora que los sistemas carcelarios tenemos que pensar en sistemas carcelarios distintos, que incorpora penas alternativas para delitos menores. Tenemos que abordar esa discusión. Si uno mira las muertes en las cárceles, ve que los que marchan al PAN son en general primarios por hurto. 2 botijas que los ponen a dormir en una situación de hacinamiento carcelario, en una celda con otra persona que tenía problemas psiquiátricos, amanecen degollados. Esas historias que tenemos que reconstruirlas porque se trata de construir salidas bajo un paradigma distinto. Yo creo que Uruguay tiene que madurar un cambio de paradigma. ¿Cuál es el problema? Que lo que rinde electoralmente no es este que estoy diciendo yo acá. Esto no rinde electoralmente. Lo que rinde electoralmente es dar manija y decir, los voy a sacar de la calle, ¿no? Voy a hacer que esa parte de la realidad no la veas, ¿no? Y lo voy a hacer con mano dura, ¿no? Esa lógica es la que rinde electoralmente. Entonces, o rinde la mano dura, decís. Por lo menos en términos electorales es lo que rinde más, ¿no? Acá lo que faltaba, una respuesta sencilla que toca la emoción, te pongo arriba de la mesa un crimen muy duro. El caso de Argentina es de manual, ¿no? O sea, Argentina después de la situación de Bloomberg votó incremento de todas las penas, de legítima defensa, cadenas perpetuas para un montón de delitos, cada vez más violencia en la Argentina, ¿no? Pero hay un consenso político de que es por ese lado. Acá por suerte no, y por suerte se enfrentó la baja de la edad de imputabilidad. Yo creo que ahí tenemos un espejo para mirarnos, que no lo ponemos en general en la reflexión. Del 2014 al 2020 todos los años bajaron los delitos en los que participaron los adolescentes, todos los años. Y la población privada de libertad adolescente bajó a la mitad.
Y por el 2017 logramos cambiar una lógica que era que la mayoría reincidía a que la mayoría dejó de reincidir. Y lo que se aplicó fueron medidas de fiscalía de, si es un delito menor, penas alternativas. Acá es donde menos reincidencia hubo. En convenios con empresas, sindicatos y demás para salida laboral y acompañamiento. Eso que funcionó, parece que no queremos verlo. Y nos damos manija, ¿no? Porque es más fácil darse manija, ¿viste? Y pensar que, bueno, y sí, yo el día que te robaron una garrafa y voy a estar con una calentura, 20 años, 40 te va a pedir, ¿no? Ahora, por ese camino, más gente presa, más tiempo como solución exclusiva. Es un error. Entonces, creo que si algo tuvo de bueno la llamada sala es que quedó, no muy claro, pero una suerte de convocatoria, un GACH sobre los temas de criminología y seguridad. Yo creo que claramente tiene que ser una respuesta que no puede ser del Ministerio del Interior, tiene que abordar, a ver, sobre el tema de adicciones precisamos que esté Salinas, o sea, precisamos el Ministerio de Salud, o sea, precisamos una mirada mucho más compleja de un tema difícil que requiere acuerdos no solamente políticos, no es los partidos políticos construyendo un acuerdo sobre una ley, también sociales. Y también académicos. O sea, tiene que dialogar la sociedad uruguaya para un acuerdo país sobre esto. Bueno, ya en el cierre, sé que estamos a junio de 2022, pero te quiero preguntar, ¿qué pasa con el futuro de Óscar Andrade? ¿Se te cruza por la cabeza ser precandidato de vuelta? A mí se me cruza por la cabeza algún día volver al Zunca. Yo lo he dicho. ¿Al Zunca? Sí, tengo grandes aspiraciones. Cuando puedo los acompaño. Si vos decís, ¿dónde sos feliz? ¿Dónde sos realmente feliz? Bueno, militando con los trabajadores de la construcción. Para mí sería, el Frente Amplio merecería perder las próximas elecciones y empieza a pensar ahora en clave 2024 y no piensa que hay gente que está comiendo noches. O sea, merecemos perder. O sea, y no piensa que ahora hay gente que, hoy tuvimos con los compañeros Siste en la fábrica que se abandonó y quedó gente en la calle. O sea, si no piensa la política en términos de las necesidades de la mayoría, es que no estás entendiendo, no estás conectando con la sensibilidad que tu historia te manda. Y si adelantás a la discusión de programa, de estrategia, de propuestas, de iniciativa, de idea fuerza, de esperanza, nombres, más merece perder. O sea, en mi opinión, creo que es una forma de hacer política que no es la que yo aprendí en Villa Felicidad, donde me crié y extraño. Yo entiendo tu planteo y tu respuesta, pero igual hay nombres que suenan y hay gente que habla de posibles nombres. Ah, y se cautivan, sí. Sí, claro. Y en algunos casos... Sí, vos me respondés y te reís y claro, te brillan los ojitos también. Es que me da gracia, porque en realidad me parece que es una forma de hacer política, ¿no? O sea, hay gente que yo entiendo y participo de actividades políticas donde hay gente que está capaz con esa cabeza. Pero me parece que no puede ser nunca como nos presentemos ante la sociedad hoy. Pero vos sabés bien que en la interna del Frente Amplio tu nombre es muy importante en una posible elección, futura elección. Porque mucho se habla de COSE, de Orsi, y saben que tu nombre ahí también es importante. Eso lo tenés claro. A ver, si yo tomé la decisión dolorosísima de irme de la construcción, de no irme del todo, porque no me voy a ir nunca, pero es porque en un momento asumí que había un papel para jugar para que el Frente Amplio, en términos electorales, si no, no me hubiera ido nunca, ¿no? Es así. Es más, en un momento me fui y volví al año porque es mi casa. Entonces, si me preguntás eso, ¿te ves en el 2024 volviendo a la construcción? Y es difícil, porque en realidad tenés un grado de representación que es difícil que no estés jugando para el cuadro. Pero esto cambia mucho, cambia mucho, hay que ver qué pasa de acá, son toneladas de tiempo. Y repito, hay una fábula la fábula de los tres hermanos de Silvio, que es maravillosa, una canción, porque aparte de la musicalidad es maravillosa, te enseña, porque los poetas tienen eso, que a veces con una metáfora te dan una clase política. Dice, el primer hermano quería ir lejos, ¿no? Quería ir lejos, pero tenía miedo de tropezar, se iba mirando y bueno, no supo para dónde llegaba. El segundo hermano, en vez de mirar lo inmediato, miraba a lo lejos nomás. Miraba a lo lejos y se tropezó con cuanta cosa hubiera. Y el tercero de los hermanos, que fue el que llegó más lejos, ponía un ojo en el porvenir y un ojo en lo que tenía que estar. Yo sé que hay un ojo que tiene que estar en el porvenir, pero no, más en términos de proyecto, de estrategia, de idea fuerza, y los pies muy en lo que está viviendo hoy el Uruguay. Gracias por tu tiempo y por tu visita. Bueno, gracias a usted, Wilmar. Bueno, nosotros nos vamos. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.